tal, mis amigos? Felices, ¿verdad?, de poder estudiar la palabra de Dios nuevamente en este día y poder comprender una verdad más en cuanto a la creación. El tema de hoy es de mucha importancia, la profecía frente a la creación. Tiene dos partes, como ya vamos a anunciar respectivamente. Hoy vamos a ver la primera parte de este tema tan importante y que influye en gran manera en las profecías del fin de la historia humana. O sea que por eso tenemos que verlo y atender mucho y compartir con nuestros semejantes en gran manera. Quiera Dios acompañarnos, dirigirnos en nuestra mente para que podamos entender los grandes dichos del Todopoderoso. Bien, leemos la frase siguiente ya al comenzar. Último llamado de Dios al hombre. Es notable que lo que comenzamos a ver es el mensaje de los tres ángeles en el último llamado que Dios hace al hombre en este mundo, y eso ocurre después de, o sea, a partir de 1844 en adelante, de acuerdo a las grandes profecías de la palabra de Dios. Por eso les decía que tiene que ver con las grandes profecías, pero ya vamos a entender eso cuando vayamos más adelante. Leamos. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Cristo mandó a sus discípulos a predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y en la hora del fin, Cristo nos manda a predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El mensaje de la divinidad representado por tres ángeles y el pueblo de Dios volando con poder, ¿verdad? Allí en Apocalipsis 14, de manera que es grande lo que podemos entender hoy. Y el versículo 7 agrega lo siguiente. Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Temed a Dios y dadle gloria. O sea, habla acá de dos cosas grandes. ¿Por qué debemos honrar a nuestro Padre Celestial? Darle gloria a aquel que nos creó, que hizo todas las cosas. En primer lugar, estoy hablando de la hora del juicio. Habla del juicio de a partir de 1844 en adelante, ¿verdad? El juicio previo o investigador, como lo llamamos, y también de la adoración al Creador. Pone énfasis especial de aquel que hizo el cielo, el mar y todas las cosas, la tierra, el mar y todas las cosas. Dios nos bendiga para que podamos entender este tema tan importante como todos los temas grandes de la palabra de Dios. Adorad al Creador de los cielos y la tierra. O sea, el ser humano se ocupa de muchas cosas, pero se olvida del que nos creó, del que mantiene nuestro corazón latiendo y de que a pesar del pecado, de las miserias, que hay tantas cosas en esta vida, sin embargo nos mantiene constantemente. En la hora final nos sostiene Dios. Este mundo no hubiese durado hasta ahora si no fuese por el poder infinito de Dios. Y por supuesto la hora del juicio ha llegado. ¿Por qué? Porque de la profecía más larga de la Biblia que anuncia justamente los últimos eventos de la tierra, no hay fechas por supuesto para la venida de Cristo, pero anuncia los últimos eventos de la tierra, se están cumpliendo en forma categórica y rotunda a partir de 1844 en adelante. Ahora, Dios como creador, Él es nuestro creador, y el profeta Isaías recalca lo siguiente en su libro, allí el capítulo 45. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. El Señor recalca que Él es el creador de todo lo que existe, en primer lugar, ¿verdad? Y dice, yo hice, y con mis manos hice la tierra para que fuese habitada por el hombre. O sea, el Señor es el que creó la tierra para que el hombre sea feliz, allí en la creación. Por eso es que el tema de hoy tiene su base en la creación del ser humano y de todo lo que existe en esta tierra, como en toda la creación de Dios, porque vamos a ver algunos textos que tienen que ver con en este aspecto. El título siguiente es importante recordarlo. ¿Necesita Dios tiempo para crear? Bueno, ¿necesita Dios tiempo para crear? Mi apreciado amigo, no, Dios no precisa tiempo, el texto bíblico lo dice. Allí en el Salmos 33 leemos lo siguiente. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. O sea, Dios es creador, Él no necesita tiempo. Sin embargo, en este periodo de la creación de la tierra para el hombre vamos a ver una extensión de tiempo. No porque Dios precisaba tiempo, sino que Dios estaba creando la tierra para el ser humano. Vamos a leer la siguiente frase también de mucha importancia. ¿Cómo hizo Dios para crear este mundo?
La tierra fue creada para el hombre, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hizo Dios para crear la tierra, para crear este mundo? No puedo decir cómo está hoy, porque hoy el hombre lo arruinó todo y lo terminó y la tierra se está por terminar a sí misma. Pero el Señor nos promete que nos va a dar una nueva tierra y nuevos cielos. De manera que creamos a aquel que es nuestro creador y nuestro redentor. ¿Cómo hizo el Señor? Tierra desordenada y vacía al comienzo, ¿verdad? Así estaba cuando Dios creó el universo, cuando Dios creó todas las cosas. Dice allí el texto 1 de Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Moisés recalca que en el principio Dios creó todo y también la tierra estaba creada, pero estaba creada de una forma diferente porque no estaba preparada para el hombre en ese momento. El versículo 2 aclara lo siguiente. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. De manera que la tierra estaba cubierta por aguas, como ya vimos en días pasados cuando estudiábamos acerca del diluvio, ¿se acuerdan? Por eso el tema del diluvio es importantísimo. Una cosa y la otra van relacionadas. Ahora bien, todo lo de Dios va relacionado en una forma maravillosa. Ahora aquí recalca que el Espíritu de Dios, o sea, la divinidad se acercó a este mundo oscuro, debo decirlo así, porque dice las tinieblas estaban sobre las haz de las aguas, o sea, tinieblas impenetrables. Hoy nos parece, pero ¿cómo puede ser si la luz existe? Claro, la luz existe por un milagro de Dios, Dios la creó. Es una parte de la creación de Dios, ya vamos a ver enseguidita esto, porque la luz, si no fuese por una creación divina, no se propagaría ni existiría, por supuesto. Ahora leamos el texto bíblico de Génesis 1, del 3 al 5. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas le llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Muchos se preguntarán, ¿y cómo hizo Dios? Si en realidad, aquí encontramos la creación de la luz exclusivamente. O sea, la luz comenzó a propagarse. Voy a usar una figura, una ilustración simple. Océano oscuro, negro, este agujero oscuro. No podía llegar luz alguna. Pero ahora Dios es la luz. En ese momento cuando Él ordena que la luz exista, ¿verdad? San Pablo usa una figura, inclusive basado en esta experiencia asombrosa de la creación, cuando nosotros nos entregamos y pasamos de las tinieblas del pecado a la luz verdadera del conocimiento de la verdad y que terminará en la vida eterna. Dice allí en 2 Corintios, el capítulo 4, lo siguiente. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el mismo Dios que resplandece en nuestros corazones cuando vemos un nuevo amanecer por la cruz del Calvario. Cuán admirable es nuestro Padre Celestial. De manera que el Señor fue la luz en sí mismo. Él es la luz. Notemos lo que dice ahora, por eso allí hemos colocado las 24 horas, ¿verdad?, de un día. Leamos el texto número 5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Bueno, llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana del día primero. O sea, allí encontramos a Dios como la fuente de luz exclusivamente. Y la tierra comienza a girar porque dice claramente allí que llamó a las tinieblas. ¿Y qué tinieblas? A las tinieblas de la noche, ¿verdad? Porque dice llamó noche y al día le llamó, la luz le llamó día. Nosotros sabemos que escasos segundos faltan para las 24 horas de cada día. O sea que la tierra comenzó a girar conforme a la voluntad divina y Dios era la luz en ese primer día de la creación. Y vamos al segundo día de la creación en Génesis 1. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Bueno, ahí encontramos la separación de las aguas, porque todo estaba cubierto de aguas. ¿Qué hace el Señor? Eleva una cantidad de agua y lo pone a la distancia grande, no sabemos cuánto, ¿verdad?, de la tierra para que sea de protección. Ya vimos también eso en el tema anterior. Leamos el versículo 7. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así.
Bueno, acá dice que separó las aguas que estaban más arriba, ¿verdad? Las que cayeron en el diluvio, como veíamos, simplemente para que nos recordemos y nos ubiquemos, y de las aguas que estaban bajo la expansión, que realmente es la atmósfera misma, ¿verdad? El versículo 8 agrega: Y llamó Dios a la expansión cielos, atmósfera. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Él creó la atmósfera necesaria para que el hombre y toda la creación que Él crearía para el ser humano pudiesen existir y pudiesen vivir. Fue hecho allí en el segundo día de la creación. Y leemos, por eso recordemos ahora, lo que vemos actualmente, ¿verdad? Y vemos azul o celeste, es el cielo en realidad, ¿verdad? Que nosotros llamamos, y es la atmósfera. Porque cuando subimos un avión a gran altura, vemos todo negro, ¿verdad? Ya no está más ese cielo del cual habla aquí la palabra de Dios, que es la atmósfera específicamente. Por eso vemos allí en la ilustración, en la pantalla, algo que ya vimos en el segundo día de la creación, la capa de agua colocada sobre, ¿verdad? Sobre la tierra a gran altura, a fin de que fuese protectora de los rayos solares que Él crearía después, la tierra y agua que estaban mezcladas debajo de la expansión, ¿verdad? Y notemos, allí está también la atmósfera, que es ya creada perfecta, con las proporciones de oxígeno necesarias para que el hombre pueda vivir correctamente y todo ser viviente. Así es nuestro Padre Celestial. Estaba preparando la tierra, pero he aquí que el Señor no necesitaba 24 horas, ¿verdad? ¿Por qué el segundo día? Porque simultáneamente Dios estaba creando la semana. Y eso tenemos que entender. Primer día creó la luz. El segundo día creó, aquí dice claramente, ¿verdad? Algo muy grande. Separó las aguas de las aguas, etcétera. La atmósfera que estamos leyendo y continuemos viendo más de cerca. Ya veremos, ¿verdad? Cuando avancemos un poquito más. Vamos al versículo 9 en adelante. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Bueno, como veíamos en la ilustración, allí en ese pantano, una ilustración simplemente de aguas y tierra todo mezclado, el Todopoderoso ordena que el agua se separe y forman los mares, y por otro lado, a lo seco le llama tierra, ¿verdad? Sin duda que la superficie de tierra y mar que ahora existen no coinciden, porque después del diluvio las cosas cambiaron por causa del pecado y la desgracia humana, pero Dios estaba creando un mundo perfecto, maravillosamente perfecto, a la orden divina. Él dijo y fue hecho, mandó y existió, dice las Sagradas Escrituras, ¿verdad? El versículo 10 agrega: Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Recalca esa frase hermosa que me gusta repetirla, ¿verdad? Y vio Dios que era bueno. Todo era perfecto. Tanto los océanos, o sea, la proporción de agua, como la tierra que Dios creó en ese momento, todo era perfecto y maravilloso. Cada día de la creación, el versículo 11 agrega: Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Él ordenó, Él mandó y existió. Y notemos que allí dice que la hierba verde fue hecha, ¿verdad?, que diese semilla, y a los árboles también que diesen su fruto, y cada uno de acuerdo a su género, ¿verdad? Y después los animales, cuando veamos enseguida, de acuerdo a su especie. O sea, esa barrera infranqueable para aquellos que quieren demostrar por medio de métodos evolutivos de millones de años la creación por la casualidad. Amigos míos, hay que tener mucho más fe para creer en los libros gigantescos de la evolución que la creación de todo lo que existe por un Dios eterno, superior, que lo podemos comprobar por las profecías y por todo. La Biblia dice la verdad, nunca se equivocó ni se va a equivocar. Ahora bien, leamos allí el versículo 13. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Notemos, y fue la tarde y la mañana, la expresión bíblica para las 24 horas, ¿verdad? Días de 24 horas creados por el Todopoderoso, así sería necesario para el hombre. Por lo tanto, en el tercer día Dios crea la tierra, o sea, le llama lo seco tierra, el mar, eran las aguas que estaban allí sobre o sea, al lado
que el mar actual, ¿verdad? Pero en la proporción adecuada de aquellos días, y la vegetación también necesaria. Él mandó y existió, no es que fue creándose lentamente. Eso podríamos hablar mucho acerca de esto, porque algunos dicen algunas cosas que no tienen ni pie ni cabeza en cuanto a esto. Hablan de periodos de miles de años. ¿Cómo habrían de crecer de esa forma? No, de ninguna manera. Y Dios estaba haciendo la fuente de la luz. Ahora bien, ¿qué pasó en el cuarto día de la creación? En Génesis 1, versículo 14 en adelante, leemos de la siguiente manera. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Leeré de nuevo este pasaje. Y dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos. De manera que ahora el Señor crea las lumbreras, ¿verdad? En las expansiones. ¿Y cuáles? Allí dice clarito, ¿verdad? Para separar el día de la noche y sirvan por señales. Por eso he colocado una línea. Señales para las estaciones, los días y los años. De manera que aunque el hombre estaba siendo creado, iba a ser creado para vivir la eternidad, todo iba a ser eterno si el pecado no hubiera entrado en este mundo. Se necesitaba el tiempo para la raza humana. Todos los seres creados tienen tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Solamente Dios es eterno, existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Ese fue algo no entendido por Satanás en el principio cuando se rebeló contra Dios. Sirvan por señales para las estaciones, para los días y para los años. Está clarito allí, ¿verdad? Nosotros necesitamos de esa semana para vivir en forma perfecta, de acuerdo a lo que Dios hizo. Y continúa diciendo el versículo 16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y explicar un poquito más acerca de este pasaje bíblico, ¿verdad? Tal vez alguien diga, pero ¿cómo puede ser? El sol es creado recién en el cuarto día. Es que Dios era la luz en el principio, como dice allí. Estaba la divinidad ordenando y todo era creado de acuerdo a las órdenes del cielo. Pero ahora llega el momento cuando Dios prepara la fuente que habría de alumbrar esa tierra. Y esa fuente es la gigantesca bomba de hidrógeno, porque así fue, ¿verdad? Así es, mejor dicho. Hasta nadie niega esto. Nosotros sabemos que es así, la ciencia lo ha recomprobado en este aspecto. Tenemos el privilegio de entender la exactitud del relato bíblico en la creación. Dios lo hace allí en el cuarto día y dice claramente en la Escritura, ¿verdad? Alicia, ¿por qué no leemos de nuevo este texto? Porque es importante. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Bueno, allí habla, ¿verdad?, de la lumbrera mayor, que es el sol, y la lumbrera menor, que es realmente la luna que nosotros conocemos hoy, ¿verdad? Hizo también las estrellas. En realidad debemos hablar de los planetas. Júpiter y Saturno, por ejemplo, o sea, la ciencia ha comprobado que todavía son como estrellas apagadas. Es notable esto. Por eso es que la ciencia se confunde muchas veces con estos planetas. El Señor tuvo que apagar algo de lo enorme que Él creó para el ser humano cuando el pecado llegó, y después que el diluvio, ¿verdad?, llegó a la tierra también, el hombre no podría existir ya más, porque las aguas, esa capa de agua enorme cayó sobre la tierra, no había más protección, solamente ahora nos alumbra el sol. Y podemos también saber de que vemos las estrellas más lejos o más lejanas. Todo se pudo ver, el vasto universo que Dios estaba creando, ¿verdad? Pero ahora apartó esta parte que estamos estudiando, que va en torno a nuestro globo terráqueo. ¿Para qué? Para que el hombre fuese feliz, para que el hombre pueda realmente gozarse para siempre. Yo no sé qué plan tendrá Dios con el sistema solar que hoy nos rodea, porque todo fue interrumpido por causa del pecado. Pero llegará el día cuando habitemos la eternidad que nuevamente el plan divino continuará. Allí podremos entender muchas cosas. Dice el texto 19, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. O sea que en el cuarto día, entonces encontramos el sol, la luna y las estrellas, o planetas, si queremos llamarles así, ¿verdad?, que reflejaban algunos de ellos la luz solar, otros emitían 2 veces más luz, como ahora
o más luz que nosotros no podemos entender. Ahora emiten más luz de la que reciben de parte del sol, de manera que son estrellas apagadas, algunas de ellas, y otras más que nosotros ni siquiera podemos entender ni comprender. Bueno, ahora vayamos al quinto día de la creación. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Bueno, y dijo Dios, produzcan las aguas, ¿notaron? Produzcan las aguas, la orden de Dios ahora es distinta. O sea que Dios hace dos cosas, dice los peces o los monstruos marinos y también las aves de los cielos. Produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión, dice allí, de los cielos. Es notable, ¿verdad? De manera que allí dos cosas ocurrían simultáneamente. Leamos el texto siguiente. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Otra vez la frase hermosa, y vio Dios que era bueno. Perfecto, ¿verdad? Pero saben, es notable que tanto en las aves como en los peces fueron creados ¿de qué? De las aguas. O sea, salen de las aguas, no como vamos a notar algunas cositas dentro de algunos instantes. Por eso, inclusive, algunos evolucionistas se encuentran confundidos en gran manera en este aspecto. Encuentran similitudes en cuanto al vuelo de las aves que fueron creadas para volar, ¿no es cierto?, en la expansión, que también fue creada por el Todopoderoso. Estas fueron hechas para volar ahora en la abierta expansión, como dice la Biblia, y también los peces, ¿para qué? Para nadar, ¿verdad? Y transportarse en el agua, de acuerdo al plan divino, o los monstruos marinos, como dice la palabra de Dios. Yo podría hablar aquí un rato hoy. Leí una vez un gran libro de evolucionistas acerca de lo que mencionan algunas similitudes entre las aves y los peces. Pero amigos míos, la similitud lo da la Biblia. Las dos fueron creadas de las aguas y el mismo día de la creación. Está clarito. Bueno, entonces allí el versículo 23 agrega. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Qué notable, ¿verdad? Estamos en el quinto día de la creación de Dios. Fue la tarde y la mañana del quinto día. No habla aquí de periodos largos de tiempo, habla simplemente de periodos de 24 horas. Recordemos esto. Y ahora vamos a repasar entonces de nuevo y dice así. Quinto día, aves y monstruos marinos. Bueno, nunca olvidemos, aves y monstruos marinos creados de las aguas, como leíamos recién, ¿verdad? Y nos acercamos ahora al sexto día de la creación. ¿Qué hace Dios en primer lugar en el sexto día de la creación? Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Hermoso texto, ¿verdad? Vamos a recargar algunas cositas. O sea que fue instantánea la creación de Dios, las diferentes especies de animales, pero los animales fueron sacados de la tierra, como dice aquí, ¿verdad? Y luego dijo Dios, produzca en la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales, que anden sobre la tierra, o sea, creados de la tierra. Ahí está clarito, no hay cómo confundirse, de manera que está hablando de que en primer lugar Dios crea a los seres que, por supuesto, y vemos la inmensa mayoría sin duda de ellos, otros fueron, ya sabemos, aniquilados en el diluvio por causa del pecado, pero todo sigue de esta manera. Y ahora, en la segunda parte del sexto día de la creación, ¿qué hace Dios? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. Bueno, aquí yo recalco algo de este pasaje bíblico, ¿verdad? De Génesis, el capítulo 1. Dice el verso 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ya el hombre es creado también de la tierra, del polvo de la tierra, porque dice que Dios lo creó, lo hizo, después alentó en él soplo de vida. Podemos leer todo el relato del Génesis, es hermoso, maravilloso, ¿verdad? Cómo fue creado el hombre en un instante por el Todopoderoso. Pero hay una diferencia muy grande entre la bestia y el hombre. ¿Por qué?
porque las bestias fueron creadas para que el hombre pudiese dirigirlas, pudiese realmente conducirlas en forma correcta, también las plantas y demás. Pero ahora el hombre es hecho a imagen de Dios, una mente inteligente, una mente que razonase, una mente que pudiese comunicarse con el Todopoderoso. Por lo tanto, en el sexto día es creado así el ser humano, como dice la palabra de Dios, de la tierra, ¿verdad? ¿Cuál es la gran diferencia entre el hombre y la bestia? Es que, por supuesto, las bestias fueron creadas no con semejanza divina, pero el hombre a imagen de Dios. Esa es la gran diferencia y vamos a leer algo más. Bueno, vamos a repasar simplemente aquella perfecta creación en el sexto día. Entonces, ¿Dios qué hace? Los animales en primer lugar y al hombre, ¿verdad? Tal cual, por supuesto, diferente en muchos aspectos de lo que somos hoy. Vuelvo a repetir, a causa del pecado todo se arruinó. De tal forma que Dios tuvo que enviar ese diluvio para que la raza humana no se extinguiese en aquellos días. Habían pasado 1600 años apenas de la creación de esta tierra, ¿verdad?, para el hombre, y el hombre con el pecado la arruinó de tal forma que todo se hubiese terminado si Dios no hubiese intervenido. Por amor Dios envió el diluvio. No debemos olvidar esto. Algunos dirán, pero ¿cómo puede ser? Ahora la pregunta que yo les hago, ¿estaba terminada la creación? A ver, ¿qué dice allí en Génesis 1:31? Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Qué hermoso pasaje es este. Porque allí Dios recalca nuevamente y lo recalca en una forma enfática. Y vio Dios todo lo que había sido hecho, ¿verdad? Y aquí que era bueno, como dice, en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. O sea, el Todopoderoso llega al día sexto y observa ahora todo. Allí estaba el hombre creado a su imagen. Estaban todos los seres vivientes creados de acuerdo al orden asignado que el Todopoderoso los había llamado a la existencia. Era todo perfecto, todo maravilloso. Pero yo les pregunto, ¿estaba terminada la creación realmente para el hombre? Es una pregunta. A ver, la semana que tenemos consta de 6 días o de 7 días. Bueno, hay algo importante que tiene que ser hecho para el hombre, que fue creado a imagen de ¿quién? A imagen de Dios. Hay una tremenda diferencia. ¿Y saben qué? Vamos a ver un poquito en Génesis 2, capítulo 2, versos 1 al 3. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Eso no debemos olvidarlo jamás. Tenemos una mente creada a imagen de Dios, una mente para razonar, una mente antes del pecado para comprender a las huestes eternas, para dialogar con Cristo, nuestro Hacedor, porque Cristo fue el creador en realidad de las cosas de la tierra en forma más específica, pero no vamos a explicar todo este tema hoy, ¿verdad? Lo dicen los evangelios mismos. Pero notable es que allí notemos que Dios hace o pone hincapié en el mismo Génesis, que el hombre fue creado a imagen de Dios. Ahora, vamos a leer Génesis 2, 1 al 3. Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Fueron entonces acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Pero a ver cómo era, cuándo realmente fue acabado. Leamos el versículo 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Voy a hacer una preguntita en este texto aquí, ¿verdad? Simplemente para que razonemos. Tenemos que pensar, debemos pedir a Dios que nos ayude a entender las maravillas de Dios. Él nos ama en gran manera. Él desea nuestra salvación y quiere que vivamos para siempre. Dio su vida para que nosotros entendamos estas cosas y para que pronto vivamos en un mundo eterno y feliz. Pero tú y yo tenemos que decidir, por supuesto. Acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. O sea, allí todo era bello y hermoso, ¿verdad? Adán y Eva contemplaron la escena hermosa de todo lo que Dios acababa de hacer y el Señor les dice, esto es para ustedes. Esto es para que ustedes disfruten y realmente sean felices. Pero ahora Adán y Eva ven solo el último día de la creación. Solamente el último día de la creación, el hombre y la mujer podían entenderlos, no los animales.
aunque para ellos también era necesario. Pero, ¿saben? No podían entender. Pero el hombre sí, ¿por qué? Voy a hacer otra preguntita más. ¿Se cansa Dios? ¿Estaba cansado Dios que necesitaba realmente descansar? Allí dice claramente que en el séptimo día el Señor reposó de toda la obra de la creación. Leamos ahora el texto 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Es notable que Dios recalca algo aquí, ¿verdad? Que es muy importante entender. ¿Por qué es importante? Todos los demás días el Señor dice que eran buenos y que Dios vio que era bueno en gran manera. Todo era bueno, todo era perfecto. Pero en el séptimo día Dios hace una cosa muy grande. Dice que Él reposó. ¿Qué es eso de reposo del cual habla aquí la palabra de Dios? Y el séptimo día es la creación de Dios. No es realmente un invento humano. Es la creación divina. Adán y Eva vieron ese día específicamente. Por lo tanto, es necesario que lo comprendamos con toda nitidez. Dios lo santificó, no santificó otro día. El séptimo día sí fue santificado por Dios y fue bendecido por Dios. De manera que allí tenemos la palabra reposó. Dios no se cansa, pero el hombre necesitaba del reposo divino. Así como su Padre eterno ahora le estaba indicando. Él es nuestro maestro, nuestro creador y nuestro maestro. Fue el maestro aún cuando nos descarriamos y entramos en el pecado y en la desgracia del pecado. Vino en forma humana aquí a esta tierra para gustar de la muerte eterna, para pagar la muerte que nosotros merecíamos y tener la redención. Pero saben, ese mismo Dios admirable, me llama la atención que Cristo mismo inclusive reposó el día séptimo en la tumba. Estaba en la tumba por nuestros pecados. Y sale de la tumba el primer día de la semana. Pero algunos dicen, pero ¿cómo? A ver, ¿qué es ese asunto el primer día y el segundo día? Ya vamos a ver enseguida. Bueno, Dios reposó el séptimo día, Dios bendijo el día de reposo específicamente, dice la palabra de Dios, y Dios lo santificó. Qué tremendo es llamar, a ver, ¿cómo puedo decirlo? Es llamar algo, Dios lo santificó el séptimo día. Si yo llamo algo que es santificado, lo llamo maldito, estoy maldiciendo a quién? A Dios. Porque Dios lo separó para un uso sagrado, para un uso especial. El mandato divino que recién leíamos al comenzar, ¿verdad? Dice, y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Era un día especial para recordar la creación del Todopoderoso, para recordar que Dios es el Dios de dioses, que existe por la eternidad. Si el santo sábado hubiese sido guardado por el ser humano como Dios estaba indicando, no existiría el ateísmo. Pero el hombre olvidó muchas cosas, como vamos a ver dentro de instantes. Diálogo con el patriarca Job. ¿Saben? Job fue un hombre fiel de Dios. Sin embargo, en cierto momento temblaba por la prueba que estaba pasando. Y el Señor lo llama a la reflexión mientras él se encontraba pasando por esa prueba terrible. Podemos encontrar eso en el libro de Job, ¿verdad? El capítulo 38. Vamos a leer algunos pasajes del texto que dice así. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Saben que Job estaba tentado a dudar del Creador. Y le dice, ¿sabes, Job? Piensa un poquito en la creación que te rodea. Piensa un poquito en la sabiduría divina, que es muy superior a la tuya. Yo soy tu Padre, no te olvides. Aunque estés pasando por una prueba difícil y dramática, yo te amo en gran manera. Y Job, vas a triunfar en la manera en que tú confíes en mí. Job confió en el Todopoderoso. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes qué. Si tienes la imagen divina, si tienes realmente la inteligencia divina. De manera que si tenemos la inteligencia que Dios nos dio en el principio, y esa inteligencia se gana a los pies de la cruz del Calvario, mi apreciado hermano en Cristo Jesús. Solamente así, porque la perdimos toda cuando entró el pecado. Perdimos la imagen de Dios, la mente perfecta, ¿verdad? Y ahora cuando nacemos de nuevo, por la sangre vertida de Cristo en la cruz del Calvario, todas las cosas son hechas nuevas, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Leamos el texto 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ahora aquí habla de un momento muy feliz del séptimo día.
de todos los seres inteligentes, de manera que el séptimo día de la creación fue hecho exclusivamente para el hombre. ¿Y para qué? Dice aquí, para una adoración especial. ¿Alababan a quién? Al Creador. ¿Qué dice allí el primer mensaje angélico? Que ha llegado la hora de alabar al Creador, le habla al hombre. Si no te basta todo lo que has visto, el pecado cómo creció, cómo se multiplicó, la desgracia en la cual vives, y no ves las profecías que están indicando el fin de la historia, entonces, ¿qué más puedo hacer para convencerte, Rubén? ¿Qué más puedo hacerte? No seamos desobedientes al Todopoderoso. Aquí, cuando alababan todas las estrellas del alba, fue un día de fiesta universal. Cuando ese bebé de la creación ahora llegaba a la existencia y Adán y Eva se unieron a alabar al Creador en ese séptimo día que Dios había creado, ¿no es cierto?, para la adoración específicamente. Ahora, ¿cuál es el séptimo día? Dirán ustedes, pero licenciado, ¿cómo me va a hacer esa pregunta? Sí, saben, pero he hecho a muchos esa pregunta. Algunos me dicen, sí, es el domingo. Cuidado, cuidado porque hay cosas raras en torno a esto y hay profecías enormes en torno a esto. ¿Cuál es el séptimo día? Vamos a ver lo que dice la Biblia. A mí no me interesa lo que dicen los seres humanos, porque no vamos a ser salvos por lo que dice el ser humano ni el hombre, ¿verdad? Si vamos a ser salvos, ¿por qué? Por lo que el escrito está. Por eso Jesús dijo, escrito está, y se lo dijo a Satanás. En las 3 tentaciones donde el diablo vino para tentarlo en forma atroz y terrible, Cristo le dice, escrito está, no olvidemos esto. Por eso Jesús dice, escudriñad, ¿qué? Las Escrituras. No dice escudriñad a el licenciado Rubén Arn, escudriñad al sacerdote, escudriñad a aquel, monseñor no sé cuánto, o escudriñad a aquel líder religioso. No, amigos míos, el hombre no tiene ni un poder. No sigas al hombre a menos que ese hombre tenga la palabra de Dios enseñando todo el escrito está, no parte de ella, sino toda la escritura, porque toda escritura es inspirada divinamente, dice la palabra de Dios, toda, no una partecita, ¿verdad? ¿Qué dice allí el texto de San Lucas 23? Leamos el verso 54. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Allí las mujeres que lloraban no entendían del todo la cruz del Calvario. Y dice, ahí este era el día de reposo. ¿Qué día murió Jesús de paso? El viernes, ¿verdad? Cristo murió el viernes. Y murió el viernes porque específicamente se lo llamaba el día de la preparación. Cristo murió alrededor de las 3 de la tarde aproximadamente, ¿verdad? Para que podamos entender, nombramos un horario del día de hoy. Y ahora Jesús fue bajado de la cruz, fue llevado hasta el cementerio de José de Arimatea, y allí fue puesto su cuerpo. Aquellas mujeres habían venido realmente para honrar a su divino maestro, aunque lloraban porque no entendían por qué el autor de la vida, porque ellos habían visto dar vida. Allí estaba María, inclusive la Virgen María presente, y leamos el siguiente pasaje. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. A ver, y vueltas el día viernes, dice, volvieron, y prepararon especies aromáticas y ungüentos. ¿Y descansaron qué día? ¿El domingo? ¿El domingo? A ver, estoy medio confundido. Y vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo, o sea, el sábado. De paso, la palabra reposo significa simplemente, o sábado significa reposo, ¿verdad? Entonces, ¿conforme a qué dice allí? Al mandamiento. Veamos ahora lo que dice, continúa diciendo San Mateo, en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 28, el verso 1. ¿Cuál es el séptimo día? La Biblia dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Bueno, ¿por qué busqué el texto bíblico este? Porque hasta algunos almanaques o calendarios fueron cambiados por el ser humano. Y pusieron como séptimo día, ¿qué día? Qué ignorancia la del ser humano, creado a imagen de Dios. Pusieron como séptimo día el primero, pero el séptimo día es el día sábado y el primer día de la semana es el día domingo, tal cual dice la palabra de Dios.
pasado el día de reposo, o sea, el sábado, al amanecer del domingo, ¿verdad? El primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María al sepulcro y ya no hallaron más al Maestro porque Él resucitó bien temprano en la mañana. De manera que la semana de la creación, vamos a repasar un poquito, Alicia, si me ayudas un poquito, ¿verdad? En el primer día hace Dios la luz. Segundo día, ¿qué cosa? ¿Se hace solo? No, Dios es creado por Dios. ¿Y de paso era necesaria la luz para el hombre? Claro que sí. La atmósfera que fue creada el segundo día para el ser humano y también la capa protectora, etcétera, ¿era necesaria para el hombre? ¿Sí o no? Claro, por supuesto no podíamos existir. Ahora, el tercer día de la creación, Dios separa el mar de lo seco, de la tierra y también la vegetación. ¿Era necesaria para el hombre? Claro que sí, que es necesario. Las cosas materiales necesarias para el ser humano, ¿verdad? El cuarto día, en ese día, el día miércoles actual, diríamos, ¿verdad? Como está allí en la pantalla, evidentemente el Señor ahora enciende al poderoso sol, a la estrella que tenemos, más una de las cercanas en torno a la cual gira la Tierra y los demás planetas, ¿verdad? Ahora el poderoso sol es encendido por aquel que es infinito, el Rey del universo. Llegamos al quinto día de la creación y ¿qué hace el Señor? Crea las aves de los cielos y qué más, los monstruos marinos, como dice el relato bíblico. Y llega ahora el sexto día de la creación. ¿Y qué hace el Señor? El día viernes, sexto día de la creación. Vayamos de acuerdo a la palabra de Dios. Dice alguno, no, la Biblia está muy anticuada, hay que cambiarla. Y escuché a un líder religioso decir semejante barbaridad. Dios es eterno, ¿vamos a cambiar a Dios los seres humanos? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué tipo de líder religioso es aquel que quiere cambiar la Biblia? Ese no es un líder religioso, es un líder peor que ateo, porque quiere cambiar la palabra de Dios, la palabra que el Espíritu Santo inspiró. Bueno, está clara, ¿verdad? Ahora, el sexto día de la creación, el día viernes, es creado los animales y ¿qué más? El hombre a la imagen de ¿quién? A la imagen de Dios. Y entonces llega ¿quién? Más grande, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el santo sábado es llamado santo sábado porque Dios lo llamó santo. Dios reposó, lo bendijo y lo santificó, dice las Escrituras, con un uso especial. De manera que el sábado proviene de la creación, no de los judíos, como escuché alguna vez por ahí decir en algún lado, ¿verdad? A un líder religioso que había leído, creo que no sé si la tapa de la Biblia, porque la palabra de Dios es clara, es rotunda, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. La semana fue hecha para el hombre, y el hombre, no, vuelvo a repetir, no hubiera entrado en el ateísmo ni en las desgracias del pecado si el hombre hubiera recordado estas cosas. Después de 2500 años que entró el pecado en este mundo, hay un mandamiento que Dios escribió con su propio dedo y que dice acuérdate, pero para ello tenemos que analizar un poquito. Por amor Dios escribió los 10 mandamientos. Algunos creen, no, los mandamientos de Dios fueron creados por amor, porque el hombre había perdido la noción de lo que era el pecado y lo que era el bien, de tal suerte que el pecado se multiplicaba en gran manera. Ahora el Todopoderoso en su amor infinito, Dios nos acompañó en la noche negra y triste de la esclavitud del pecado. Ahora bien, el hombre, ¿qué? Robaba, el hombre mentía, el hombre, ¿qué más? El hombre adoraba imágenes en lugar del Creador. El hombre adulteraba y fornicaba, había destruido el hogar. El hombre transgredía el día de reposo. Por lo tanto, el Señor escribe y comienza el cuarto mandamiento de la ley de Dios que dice, acuérdate. No te olvides, Rubén, que tú no eres una bestia. No te olvides que tú fuiste creado a imagen de ¿quién? A imagen de Dios. Es algo grande. Dice el texto, ahí vamos a ver en el Éxodo 20, versos 8 al 11 en realidad, ¿no? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Está clarito, ¿verdad? El Señor había creado la semana de la creación, Él es nuestro maestro. Y Adán y Eva contemplaron la creación del último día, como vimos recién, ¿verdad? Y adoraron al Creador. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, dice aquí clarito. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, igual que nuestro Padre. Fuimos creados a imagen de ¿quién? De Dios. Él es nuestro Padre.
realmente que Dios sea mi Padre y no sea descendiente del mono. Soy claro al decirlo. Estamos entendiendo lo que es la creación divina. Pero Satanás es el gran adversario de Dios. Por lo tanto, creó confusión. Leamos el verso 10. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, y no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Bueno, aquí el Señor señala algo muy grande. Dice, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. O sea, no se trata aquí de dormir. No es un día para dormir todo el día, es un reposo para ¿quién? Para Dios. Nosotros necesitamos de la fuente inagotable, o sea que ese día debe ser apartado de toda cosa material de esta tierra, ¿verdad? Sino que es un día para hacer el bien, para hacer las obras de Dios, tal cual lo indican los mismos mandamientos de Dios. O sea, fue creado específicamente, por eso dice allí que ni aun las bestias, el hombre debía ser el mayordomo, el que dirigía toda la creación de este mundo. De manera que Adán y Eva tenían que ser fieles a su Creador. Ellos creados a imagen de Dios. Y continúa diciendo lo siguiente. ¿Por qué? ¿Por qué Dios ahora en el cuarto mandamiento dice acuérdate? Vamos a leer el versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Qué tremendo. O sea, ¿qué dice allí? ¿Que tenemos que guardar el sábado porque los israelitas salieron de Egipto? No, no dice eso, sino que el sábado es recordativo de la creación del Todopoderoso, del Creador del universo. Por eso fue santificado por Dios. Por eso el triple mensaje angélico comienza diciendo, acuérdate, o sea, de adorar a tu Creador en el día que yo coloqué. Eso es lo que está diciendo Apocalipsis 14, ¿verdad? Ahora bien, después de 4000 años de pecado y desgracia, Cristo vino en forma humana para ser nuestro poderoso Salvador. Y estando en este mundo, Jesús dijo lo siguiente. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Los líderes religiosos del tiempo de Cristo le querían enseñar a Jesús cómo se guardaba el sábado. Y Jesús les contesta y le dice, pero ¿ustedes no entienden quién soy? Y claro, no lo aceptaron, lo clavaron en la cruz. Pero qué tremendo lo que dice el texto bíblico, ¿verdad? Dice, porque el sábado fue hecho ¿para quién? Para el hombre. No el hombre por causa, es notable aquí, ¿verdad? La forma en que dice ¿cuál es más importante? El hombre fue creado a imagen de Dios, como dice el texto bíblico. Hombre por causa, vamos a leer de nuevo el versículo 27, Alicia, para que quede grabado en nuestra mente. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Entonces, ¿necesitamos el día de reposo? Sí. Porque aquí dice clarito, Jesús dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Fuimos creados a imagen ¿de quién? De Dios. Y Dios lo santificó, por lo tanto, es santo. Y se terminó. Yo no puedo llamar profano aquello, ¿verdad?, que es santo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor. Claro, es el Señor del Santo Sábado. No es Señor del domingo, del primer día de la semana. ¿Está clarito lo que dice el Todopoderoso? Bueno, el sábado de Edén a Edén. Vamos a leer este pasaje de Jesús también. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Cristo vino al mundo con una sola misión. Rescatarte a ti y a mí, rescatar todo lo que perdimos. Él va a ser un nuevo mundo, un nuevo hogar cuando todas las cosas terminen de esta tierra. El Edén restaurado será realmente hermoso, como fue en el principio, ¿verdad? Dice Isaías 65, 17. Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Qué consuelo más grande es este, qué consuelo maravilloso, ¿verdad? Entender de que el Señor nos promete que nos va a dar un nuevo hogar, restaurado a imagen de Dios, todo creado otra vez. Nosotros lo perdimos todo, pero Cristo vino
dio su vida en la cruz del Calvario para que yo pueda cambiar mi carácter que ahora se tornó perverso, pueda hacer otra vez recuperar la imagen divina y andar de acuerdo a los mandamientos de Dios. También la promesa continúa en Isaías 66 diciendo lo siguiente: Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Está clarito, ¿verdad?, lo que dice Dios. El mundo nuevo será tan perfecto como fue el hogar que perdimos. Allí no habrá muerte, dolor ni tristeza, todo habrá pasado para siempre. Y en aquel hogar iremos de sábado en sábado a adorar al Creador. ¿Saben por qué dice esto de sábado en sábado y de mes en mes? Porque el mes cuyo terminaba era exacto, o sea, eran meses todos iguales. Allí caían, la semana era de esta forma. Te lo digo más en este lugar. Jesús quiere que de veras seamos felices. No pienses en el turbión de esta vida cortita, breve. Fuimos creados para habitar la eternidad. Y mis amigos y hermanos en Cristo Jesús, por lo tanto, Cristo murió y vertió su sangre preciosa en la cruz del Calvario para que tú y yo podamos recuperar la imagen de Dios. Recuperémosla perfectamente. Dejemos a un lado las imágenes, dejemos de robar, dejemos de mentir, dejemos de transgredir cualquier mandamiento de los 10. Pero recordemos el cuarto mandamiento que dice el Señor: acuérdate que tú fuiste creado de imagen mía, que tus padres me adoraron en el santo día de reposo, y toda la creación adoró al Creador, porque así es nuestro buen Dios, maravilloso Dios, ¿verdad? Por lo tanto, en el hogar del pasado, Edén del pasado, como vemos en la pantalla, no había pecado, no existía el pecado. No había muerte, no existía la muerte. Eso es consecuencia del pecado. Estaba el santo sábado. O sea, el santo sábado es anterior a las desgracias del pecado. Eso debe quedar claro en nuestra mente. Cuando venga el nuevo hogar, como leíamos recién, y Jesús haga de nuevo todas las cosas, cuando Él regrese con poder y gloria escoltado por los millones y millones de ángeles, no habrá ya más pecado para los que se salven y hereden la vida eterna. No habrá tampoco muerte para ellos, porque saldrán de las tumbas glorificados al llamado de aquel que dijo y fue hecho, mandó y existió, igual que en la creación, ¿verdad? Estará el santo sábado, como al principio, si no, no sería el Edén restaurado. De manera que está claro, está muy claro lo que dice el Todopoderoso. Hay un cántico que es hermoso y que nos hace recordar de aquel que ordenó los astros y el que hizo todas las maravillas para nuestra salvación. Os invito a meditar en él en forma muy particular en este día. Mi Padre omnipotente es, negarlo no podré. Dios de milagros y poder, doquier lo puedo ver. Fue un milagro que los astros ordenó, y este mundo en su sitio instaló. Mas cuando me salvó y me redimió, fue el mayor milagro de su amor. Si bien su gloria aquí mostró, me cuesta
mas cuando me salvó y me redimió, fue el mayor milagro de su amor. La Biblia me revela hoy que todo lo creó, las aves y la bella flor proclaman su amor. Fue un milagro que los astros ordenó y este mundo en su sitio instaló. Mas cuando me salvó y me redimió, fue el mayor milagro de su amor. Dios nos creó, mis apreciados amigos, para que de veras seamos felices. No lo perdimos todo, pero aquel que nos amó hasta la muerte eterna, nos rescató para que vivamos para siempre. De manera que debemos agradecer al Todopoderoso. Seamos fieles a aquel que nos amó de tal manera que dejó los atrios celestiales para que nosotros podamos heredar la vida eterna. Vamos a agradecer a Dios por el tema de hoy. ¿No les parece? Oremos al Señor. Padre amado, gracias por lo que tú nos enseñas. Gracias porque a pesar del turbión y las cosas tristes de esta vida y la confusión que reina en la tierra, Señor, tú hablas con claridad. Los hombres no pudieron destruir tu palabra ni lo podrán, a pesar de todas las cosas que van contra tu voluntad. Ayúdanos a ser fieles y a andar en tus caminos. Bendice a mis hermanos en la fe, a mis amigos, y ayúdanos a todos juntos a entender que somos un milagro por tu creación y un milagro por la redención. Te lo agradecemos todo en el poderoso nombre de nuestro amado Salvador Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, que el Señor nos acompañe. Y saben, amigos míos, ahora la segunda parte de este tema, ustedes dirán, y bueno, pero no, hay mucho que ver todavía. La segunda la profecía frente a la creación, en la segunda parte, la vamos a ver el otro sábado, como ya anunciamos, ¿verdad? Fue dividido en dos, a fin de que podamos entender mejor todo y todo sea realmente para nuestra bendición. Este gran seminario presenta verdades maravillosas, las maravillas de la palabra de Dios, y por eso es imparcial. Temas por YouTube, sábados a las 6 p.m., como estamos ahora, ¿verdad? Entonces, a la academia virtual, que lo tenemos los miércoles, no olvidemos, estudios, preguntas, respuestas. Participemos, hagamos un espacio para participar de este hermoso. Lecciones y muchos materiales que van a ser entregados a través de esto. El canal de YouTube, ¿verdad?, que está funcionando, pero va a ser ampliado más y más y más, a fin de que sea para nuestra bendición al ver, por supuesto, ya en vivo muchas cosas que serán extraordinarias. Miércoles 8 p.m., no olvidemos. Pero más que esto, miremos arriba ahora aquí en la pantalla. La profecía y el mensaje final de Dios. Ah, claro, es que esto nos va a llevar hasta el mensaje final de Dios, hasta nuestros días. Los 7 sellos apocalípticos y el fin. Todo esto viene a continuación, pero necesitamos entender la imagen divina para entender todas estas cosas maravillosas. Toda la revelación que nos lleva hasta la patria gloriosa de nuestro amado Salvador. Que Dios nos bendiga, nos guarde, es mi sincero deseo y oración. Amén.